Hola, bueno, vamos a continuar resolviendo el primer parcial de biofísica. Habíamos llegado en el video anterior hasta el problema 5, son 15 en total. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 6. El problema dice que en una obra en construcción a Ricardo se le cae un martillo desde el andamio, que está ubicado a 10 metros de altura. En T sub 0 vamos a considerar 0. A los 8 segundos, después de que el martillo toca el piso, otro obrero lo ve y lo lanza hacia arriba con una velocidad de 7 metros sobre segundos. Pero Ricardo no logra alcanzarlo y el martillo vuelve a caer al suelo. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que Ricardo deja caer el martillo? Y me dice acá que tengo que utilizar como G 9,8 metros sobre segundos cuadrados, o sea, sin redondear a 10 como hacemos en otros problemas. Bueno, y es un problema de cinemática, de tiro vertical, caída libre, es un problema muy sencillo. Pueden ustedes descargar una hoja de fórmulas, todas las hojas de las fórmulas que necesitan para biofísica, las pueden descargar en un blog, les dejo el link en comentarios. Y bueno, acá les voy a mostrar la hoja de fórmulas. Ustedes tienen, por ejemplo, para cinemática, tienen fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente variado, caída libre, tiro vertical, tiro oblicuo, movimiento circular, uniforme y uniformemente variado, ¿sí? Y después hay un anexo que es interpretación de gráficos de los distintos tipos de movimientos, con algunos ejemplos, ¿sí? Así que creo que esto les puede resultar útil para resolver problemas. Bueno, en el mismo blog pueden descargar también las hojas de fórmulas para la parte de fluidos, lo que es hidroestática, hidrodinámica, gases. Tienen también la parte de calor, transmisión del calor por conducción, por radiación, calorimetría, termodinámica, electricidad, etc. Bien, vamos a volver al problema y vamos a resolverlo. Es un problema, como les dije, muy sencillo. Bueno, esto está dividido en 3 tramos. Vamos a resolver el primer tramo, ¿sí?, donde el martillo sufre una caída libre. O sea, en el primer tramo tenemos una caída libre, ¿sí? O sea, va a recorrer una distancia de 10 metros en un tiempo que tenemos que determinar. La distancia recorrida, vamos a llamarla delta I, ya que nos movemos sobre el eje vertical. Bueno, no hay velocidad inicial, se supone que partió del reposo, y por lo tanto esto va a ser simplemente la mitad de la aceleración gravitatoria por el cuadrado del tiempo que vamos a averiguar, ¿sí? De ahí despejamos ese tiempo y el tiempo vamos a pasar el 2 del 1 medio multiplicando a delta I y vamos a pasar dividiendo la gravedad, y el cuadrado del tiempo lo escribimos como la raíz cuadrada. Entonces nos queda solamente reemplazar. Vamos a tener la raíz cuadrada de 2 por 10 metros y lo vamos a dividir por 9,8 metros sobre segundos cuadrados para obtener un tiempo, vamos a llamarlo delta T1, que sería equivalente a aproximadamente 1,428 segundos, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer tramo, que es la caída del martillo hasta el suelo. El segundo tramo, estamos en el estado de reposo, o sea, el martillo permanece quieto en el piso, no se mueve, y el tiempo me lo dan delta T2, que lo tengo que considerar para sumarlo después y obtener el tiempo total, 8 segundos, hasta que es lanzado nuevamente hacia arriba. O sea que ahí no hay que calcular nada. Y en el último tramo tengo un
tiro vertical, ¿sí? Seguido obviamente porque no es alcanzado el martillo por Ricardo, por una caída libre, ¿sí? Bueno, en el tiro vertical hacia arriba, el tiempo total de vuelo, o sea, lo que tarda en ascender hasta la altura máxima y descender después desde la altura máxima nuevamente hasta el punto de partida, que va a ser el tiempo total, vamos a ponerlo, pero lo vamos a llamar tiempo 3, va a ser igual al doble de la velocidad inicial dividido por la gravedad, simplemente. Entonces, acá lo único que hay que hacer es 2, la velocidad con la que fue lanzado, 10 metros sobre segundos, dividido 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos da de nuevo 1,428 segundos, ¿sí? Esto es lo que tardó en este tercer tramo. Bueno, y ahora para obtener la respuesta correcta que nos están pidiendo, lo único que tenemos que hacer es sumar los tres tiempos que averiguamos, o sea, el tiempo total va a ser igual a 1,428 segundos más los 8 segundos durante los cuales permanece detenido, más 1,428 segundos para obtener finalmente 10,85 segundos, con lo cual podemos observar que la respuesta correcta es la respuesta D. Y ahí finaliza el problema 6, como vimos, muy simple. Pregunta 7. Bueno, me dice que hay que calcular la diferencia de presión entre los dos extremos de un sorbete de 15 centímetros de largo, 0,8 centímetros de diámetro, que se usa para tomar agua con una velocidad de 5 centímetros sobre segundos. Bueno, se trata, me da como dato además la viscosidad del agua de un centipoise. Bueno, un problema sobre un líquido real, o sea, viscoso, donde va a haber una resistencia hidrodinámica, donde vamos a aplicar la ley de Poiseville. Bueno, pueden encontrar también las fórmulas para resolver problemas de hidrodinámica, de hidroestática, en el mismo blog que les mencionaba en el problema anterior, ¿sí? Ahí está a la vista la fórmula y la pueden descargar del link que dejo en los comentarios del video. Bueno, vamos al problema. Bueno, los datos que tenemos, en primer lugar, vamos a colocar y vamos a pasar a las unidades que nos convienen. El coeficiente de viscosidad del agua es de un centipoise. Lo dividimos por 1000 para convertirlo en 0,001 pascal, ¿sí?, por segundo, la unidad del sistema internacional. Bueno, después tenemos, por otro lado, la longitud del sorbete, que es de 15 centímetros, convertimos en metros, dividimos por 100, 0,15 metros. Tenemos el diámetro es de 0,8 centímetros, dividido 100, 0,008 metros. El radio que vamos a utilizar es la mitad del diámetro, el diámetro dividido 2, o sea que tengo 0,004 metros. Y tenemos por otro lado la velocidad que vamos a utilizar para averiguar el caudal, y después vamos a usar el resto de los datos para la resistencia hidrodinámica, y con el caudal y la resistencia vamos a calcular la diferencia de presión. La velocidad es de 5 centímetros sobre segundos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dividir por 100 para obtener 0,05 metros sobre segundos. Bueno, vamos a empezar averiguando el área, la superficie, donde están los datos, que nos va a permitir averiguar el caudal y después averiguar también la resistencia. La superficie, bueno, es un círculo, pi por el radio elevado al cuadrado, o sea que vamos a multiplicar el factor, el número pi, por el radio, que era 0,004 metros, todo esto elevado
al cuadrado. O sea que vamos a tener una superficie, un área, una sección que es de 5,0265 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Tenemos acá algo que vamos a necesitar. Con esto podemos averiguar ahora el caudal, que va a ser la velocidad multiplicado por esa superficie. O sea que vamos a multiplicar el 0,05 metros sobre segundos por 5,0265 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y esto nos va a dar un caudal que es de 2,513 por 10 a la menos 6, 2,513 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Entonces tenemos ahí el caudal y tenemos la superficie. Ahora vamos a averiguar la resistencia hidrodinámica. ¿Cómo vamos a averiguar la resistencia? Bueno, la resistencia la podemos calcular en función del área, ya que la calculamos, como 8 por el coeficiente de viscosidad por pi por la longitud dividido la superficie o el área de la sección elevada al cuadrado. Así que tenemos 8 por el coeficiente, que era 0,001, y esto está medido en pascal por segundo, por el número pi, vamos a dejarlo pi, por la longitud, que dijimos que era de 15 centímetros, o sea que eran 0,15 metros, y la superficie que acabamos de averiguar, que era 2,513 por 10 a la menos 6, no, perdón, este era el caudal, vamos a corregir acá, la superficie que teníamos calculada era 5,0265, 5,0265 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, como estamos acá en el sistema internacional, el resultado que vamos a obtener para la resistencia va a quedar en pascales, en pascales por segundos sobre metro cúbico, y vamos a tener una resistencia de 1.422.106,23, y esto, como dijimos, va a estar en pascal por segundo sobre metro cúbico. Ya tenemos la resistencia. Entonces ahora, con ese valor, ¿no?, y conociendo ya el caudal, vamos a utilizar la ley correspondiente para poder resolver el problema, que es la ley de Poiseuille. Bueno, y entonces vamos a tener que la diferencia de presión entre los extremos del conductor, que sería el sorbete, va a ser igual al caudal multiplicado por la resistencia. Así que bueno, tenemos el caudal que habíamos calculado previamente, 2,513 por 10 a la menos 6, esto está en metros cúbicos sobre segundos, ¿sí?, y lo multiplicamos por una resistencia, que es la que calculamos antes, 1.492.106,23 pascal por segundo sobre metro cúbico. Simplificamos el metro cúbico, simplificamos el segundo, quedan solamente los pascales, y nos da como resultado 3,75 pascales, ¿no?, que sería equivalente, si lo dividimos, ahora dividido 10, como todas las respuestas están en varias, lo multiplicamos por 10, ¿sí?, vamos a obtener 37,5 varias, ¿sí?, y esa va a ser la respuesta que tenemos que marcar como correcta, que sería la respuesta C, 37,50. Esa es la correcta. Y ahí finaliza la pregunta número 7. Pregunta 8.
Sebastián está con su auto detenido en un semáforo en rojo. Cuando este se pone en verde, acelera hasta alcanzar 100 km por hora en 1,5 minutos. Luego circula con esta velocidad por 4 minutos. Y por último, ve un semáforo a 100 metros y se detiene ante él. Calcular la distancia recorrida entre ambos semáforos. Bueno, es un problema muy sencillo de cinemática que está compuesto por 3 tramos con movimientos rectilíneos. En el tramo 1 nos encontramos con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Los datos que tenemos: estaba detenido, así que nuestra velocidad inicial vale 0 y alcanza una velocidad final de 100, ¿sí?, kilómetros por hora. Bueno, esto sería equivalente si lo convertimos dividiendo por 3,6, va a ser 27,78 metros sobre segundos, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el tiempo que dura este tramo, que sería de 1,5 minutos, 1 minuto y medio, o sea, estamos hablando de 90 segundos. Bueno, y yo quiero averiguar la distancia, pero para eso voy a tener que averiguar previamente la aceleración, haciendo la variación de la velocidad final menos velocidad inicial, dividido por la variación de tiempo. Entonces tenemos la velocidad final, 27,78 metros sobre segundos, menos 0, y todo esto dividido los 90 segundos. Tenemos entonces una aceleración que nos da 0,3086 metros sobre segundos cuadrados. Con esta aceleración averiguamos la distancia recorrida del TX1 en este tramo. No hay velocidad inicial, así que hacemos un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Así que vamos a poner la mitad de la aceleración que averiguamos, 0,3086 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado, o sea, los 90 segundos elevados al cuadrado. Y para este tramo tenemos una distancia recorrida de 1250 metros, ¿sí? Ya tenemos la primera parte. Bueno, el segundo tramo mantiene constante esa velocidad, así que vamos a considerar un movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos la velocidad que va a ser siempre la misma, la alcanzada en el tramo anterior, 27,78 metros por segundo, durante un tiempo de 4 minutos, es decir, 240 segundos. Así que, bueno, nada más fácil que averiguar el desplazamiento que tengo en este tramo con movimiento rectilíneo uniforme, multiplicando la velocidad por el tiempo. La velocidad la tenemos 27,78 metros sobre segundos por un tiempo de 240 segundos, ¿sí? Bueno, esto nos daría, hacemos el cálculo y tendríamos en este tramo una distancia de 6.666, ¿sí?, 67 metros, ¿sí? Ya tenemos la distancia recorrida en el segundo tramo, y en el tercer tramo dice que se detiene en el semáforo, pero ya me da el dato de la distancia que va a recorrer, porque dice que el semáforo lo ve a 100 metros, o sea que delta x3, ahí no hay que hacer ningún cálculo, y tengo los 100 metros que aparecen en el enunciado. Así que lo único que nos resta para obtener la respuesta correcta es sumar todas las distancias, ¿sí? Y vamos a tener que el desplazamiento total va a ser la suma entre 1250 que recorren el primer tramo, metros, más los 6666,67 metros, más los 100 metros que va a recorrer finalmente para detenerse en el segundo semáforo, y esto me da 8.000, aproximadamente 8.017 metros, ¿sí? Bueno, en realidad ninguna de las respuestas coincide, pero bueno, es una cuestión según la cantidad de decimales que utilizamos.
pero obviamente la respuesta correcta es la que más se aproxima, que es 8022 metros. La respuesta C es la que vamos a marcar como verdadera. Pregunta número 9. Problema sobre gases ideales. Dice, hay que determinar el número de moles de oxígeno en una mezcla de gases que se encuentra en un recipiente adiabático de 3 decímetros de alto, 40 centímetros de ancho y 0,6 metros de profundidad. La mezcla ejerce una presión, sería la total, de 1427 milímetros de mercurio y el 27% de la misma está ocupada por oxígeno. Se encuentra a 23 grados bajo cero, menos 23 grados Celsius, y me da como dato la constante de los gases, las equivalencias de presión. Bien, vamos a resolverlo, es un problema muy fácil. Primero vamos a calcular el volumen del recipiente. Es un recipiente que tiene una altura de... Vamos a pasar todo a la unidad que nos conviene, que sería decímetros. Así tenemos decímetros cúbicos como volumen, que es equivalente a el litro en medidas de capacidad. Bueno, la altura que tenemos es de 3 decímetros, ¿sí? O sea, tengo una altura acá de 3 decímetros. Esa la dejamos como está. Tenemos un ancho de 40 centímetros, ¿sí? Por lo tanto tenemos acá 4 decímetros. Y la profundidad, ¿sí?, que tenemos es de 0,6 metros, que equivalen a 6 decímetros, ¿sí? Por lo tanto el volumen va a ser 3 decímetros multiplicado por 4 decímetros multiplicado por 6 decímetros, y esto nos da 72 decímetros cúbicos, que serían equivalentes a 72 litros. Ya tenemos el volumen por un lado. Bueno, nosotros sabemos que la presión total, ¿sí?, de la mezcla gaseosa es de 1427 torricellis o milímetros de mercurio. Si a esta cantidad nosotros la dividimos por la equivalencia, que son 760, vamos a obtener la presión en atmósferas, que va a ser de 1,877 atmósferas. Entonces, la presión parcial del oxígeno va a ser, como ocupa el 27% de la mezcla, va a ser el 27% de la presión total. Por lo tanto, vamos a hacer 27 multiplicado por 1,877 atmósferas, y a esto lo dividimos por 100 y obtenemos así la presión parcial del oxígeno, que va a ser de aproximadamente 0,507 atmósferas, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que yo tengo la presión parcial del oxígeno, es muy fácil averiguar el número de moles utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, que dice que presión por volumen es el número de moles por la constante de los gases por la temperatura absoluta, es decir, pasada a grados Kelvin. Entonces, el número de moles va a ser igual a la presión por el volumen dividido la constante de los gases por la temperatura. La presión es la que calculamos, 0,507 atmósferas, ¿sí?, multiplicado por el volumen que calculamos también, que era 72 litros, y esto lo dividimos por 0,082, que es la constante, atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol. La temperatura la tenemos en Celsius, así que son menos 23 grados Celsius. Le sumamos a menos 23, 273, y obtenemos 250 Kelvin, que se van con los Kelvin, se van las atmósferas, se van los litros, y me queda solamente
la unidad que serían el número de moles, que nos va a dar aproximadamente 1,78 moles, ¿sí?, de oxígeno, por lo cual podemos observar que la respuesta correcta es la respuesta B, 1,78 moles. Finaliza la pregunta 9. Bueno, la pregunta 10 es una pregunta más teórica y bueno, me habla sobre la potencia, estudiar en la unidad de introducción a la biomecánica, y me da diferentes opciones sobre proporcionalidad. Te vamos a recordar cómo podemos calcular la potencia. La potencia se puede calcular de dos maneras. La potencia, vamos a poner pot, puede ser igual al trabajo dividido por el tiempo, ¿sí? La unidad, ¿sí?, la unidad de potencia del sistema internacional es el watt, ¿sí? Bueno, y también se puede calcular la potencia multiplicando la fuerza por la velocidad, ¿sí? Así que podemos ver que la potencia, vamos a poner que la potencia, ¿sí?, es directamente proporcional, ¿sí?, proporcional a la velocidad. Según la segunda fórmula, si aumenta la velocidad va a aumentar la potencia, pero va a ser inversamente, ¿sí?, proporcional al tiempo, ¿sí? Si observamos la primera fórmula, vamos a observar que si el tiempo aumenta, la potencia va a disminuir, ¿sí? Por lo tanto, es muy fácil localizar la opción correcta. La primera nos dice la potencia es inversamente proporcional a la velocidad. Eso es falso, es directamente proporcional a la velocidad, o sea que la primera es ya de por sí incorrecta. Esta no nos sirve. La potencia es directamente proporcional a la velocidad y al tiempo no, porque respecto al tiempo es inversamente proporcional, así que está mal. La potencia será mayor cuanto mayor sea el tiempo, no, porque al ser inversamente proporcional al tiempo, cuando el tiempo sea mayor la potencia va a ser menor, queda descartada. La potencia será menor cuanto mayor sea el tiempo utilizado para realizar el trabajo. Esa opción es la correcta, ¿sí? O sea, la respuesta D. Y leemos de todas maneras la última, que dice que la potencia es menor cuanto menor sea el tiempo utilizado para realizar el trabajo. Bueno, esa también es incorrecta, ya que son inversamente proporcionales. Bueno, ahí finaliza la pregunta 10. En el próximo video vamos a terminar de resolver este parcial de biofísica, ¿sí?, de octubre del 2020. Un parcial bastante largo, 15 problemas, más largo que el final. Y bueno, si alguien necesita ayuda con algún tema de biofísica, de física, química, matemáticas, álgebra, análisis matemático, puede consultar con el centro de estudios. Va a encontrar los datos para comunicarse, ya sea vía WhatsApp o a través de mail, en la información sobre este canal. Así que bueno, gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video.